quiero crear un mundo en el que mi hijo esté orgulloso de lo que hacemos. Un mundo y un trabajo que, al final del día, realmente mejoren la vida de las personas. Con ese mismo sentido del deber y la mirada puesta en el futuro, la monarquía británica acaba de presenciar un evento histórico, algo que nadie en la memoria viva había visto jamás. Ha sido un golpe sobre la mesa, silencioso pero devastador. Un rey en funciones, sentado en su trono, ha observado en el más absoluto de los silencios cómo su propio heredero emitía una orden oficial y por escrito. Una orden que a los ojos del mundo humilla públicamente a la familia de la reina consorte. No hubo gritos en los pasillos de palacio, no hubo una llamada telefónica a medianoche para discutirlo. Tampoco hubo susurros diplomáticos a través de algún asistente de confianza. No. Lo que presenciamos fue la fría y cruda autoridad institucional, entregada con la precisión de un cirujano y el peso definitivo de una guillotina. El príncipe Guillermo no levantó la voz. Simplemente no le hizo falta. Tomó una pluma y con un solo trazo borró el nombre de Laura López, la hija de la reina Camila, de la lista de asistencia de una de las ceremonias más antiguas y sagradas de todo el calendario real. Ahora mismo, el palacio está en plena erupción. Las paredes tiemblan, aunque nadie grite. Camila arde de furia ante lo que considera un desaire imperdonable. El rey Carlos, atrapado en medio, guarda un silencio pesado y sepulcral. Mientras tanto, la princesa Ana, siempre firme, se ha colocado como un escudo de piedra detrás de su sobrino. Para la familia Parker Bowles, esto es una tragedia. Pasaron casi 2 décadas tejiendo pacientemente sus hilos, integrándose con cuidado en el tejido de la vida real, sonriendo en las fotos y ocupando espacios. Hoy están viendo cómo ese proyecto de vida se desmorona en tiempo real, cayendo como un castillo de naipes. Y aquí, querido lector, es donde debemos detenernos a pensar. La gran pregunta que debemos hacernos antes de avanzar es esta. Lo que ha hecho Guillermo es un acto brillante y necesario para proteger la casa que nació para liderar. ¿O estamos viendo el nacimiento de un poder sin límites, ejercido por un heredero que avanza a una velocidad peligrosa, mientras su padre aún respira, aún reina y aún lleva la corona en su cabeza? La respuesta a esa simple pregunta es la que va a definir cómo será la monarquía durante los próximos 50 años. Para entender por qué este momento ha causado un terremoto tan grande, primero debemos comprender qué es exactamente el servicio del Royal Maundy, el Jueves Santo Real. Guillermo no eligió este evento por accidente. En este nivel de poder, nada es un accidente. El Maundy no es un banquete de estado. No es una alfombra roja llena de destellos. No es el tipo de espectáculo brillante que atrae a las celebridades de Hollywood o que genera comentarios sobre quién lleva el mejor vestido. Es algo mucho más profundo, más antiguo y más humilde. Esta ceremonia nació en el siglo XIII y está arraigada en las raíces más puras de la tradición cristiana, la humildad y el servicio al prójimo. En este día, el monarca reparte personalmente monedas, acuñadas especialmente para la ocasión, a personas mayores. Estas personas no son ricos ni famosos, son elegidos por haber dedicado su vida a servir a sus comunidades y a sus iglesias. El simbolismo de este acto te pone la piel de gallina. La persona más poderosa de todo el reino agacha la cabeza y se inclina, en un acto de servicio, ante la gente común y corriente. Por eso importa tanto que Guillermo haya elegido este lugar exacto para lanzar su ataque. Porque esta ceremonia, más que cualquier otra, se define por la pureza de sus intenciones. No es un lugar para hacer contactos. No es una fiesta social para tomar el té. No es un escenario para lucirse o ganar prestigio. Es un acto de deber puro y duro. Históricamente, siempre ha estado reservado únicamente para los miembros de la realeza
que trabajan y para los dignatarios que tienen una función oficial. Solo pueden asistir aquellos cuya presencia esté justificada por su trabajo para la corona. Y aquí está el problema. La presencia de Laura López no se puede justificar. Ella no tiene ningún título real, no realiza ningún trabajo oficial para la corona, no visita hospitales, ni inaugura escuelas en nombre del rey. Es, simplemente, una ciudadana privada que resulta ser la hija de la reina consorte. Sin embargo, según cuentan personas que trabajan en lo más profundo de las oficinas del palacio, durante años se la había tratado como si fuera parte del círculo íntimo de la realeza. Aparecía en eventos y ocupaba asientos de honor sin tener ninguna base formal para estar allí. Se beneficiaba de lo que los empleados llaman la influencia Camila, una campaña silenciosa, lenta, pero increíblemente efectiva, para meter a la familia Parker Bowles en el corazón de la monarquía. Para Guillermo, esto no era solo un detalle molesto, era una crisis institucional que crecía lentamente como un fuego mal apagado, y decidió que el servicio del Maundy era el momento exacto para apagarlo de golpe. La expulsión de Laura no fue un chisme de pasillo, no fue una orden susurrada al oído de un secretario novato. Llegó en forma de un documento oficial, un anexo de protocolo redactado dentro de la oficina del Lord Chambelán. El nombre de Laura López fue arrancado de la lista, y lo que es peor, esa eliminación quedó registrada para siempre en los archivos permanentes de la corona. Pensemos en el peso de lo que esto significa. No fue una sugerencia amigable, no fue una petición, fue un decreto, firmado y sellado con todo el peso y la autoridad del príncipe de Gales. Con este simple papel, Guillermo ha creado una nueva ley que gobernará quién entra y quién se queda fuera de las ceremonias reales durante las próximas décadas. Ha cambiado el juego por completo. Antes, había que dar una buena razón para echar a alguien. Ahora, con la nueva regla de Guillermo, la carga de la prueba es al revés. Tienes que demostrar por qué mereces estar ahí. El mensaje es claro, crudo y directo. Si no tienes un trabajo oficial que justifique tu presencia, la respuesta es no. Las puertas están cerradas, y ese simple cambio de filosofía ha reescrito las reglas de la corte real de una forma más profunda de lo que hemos visto en muchísimos años. Y aquí, la gran pregunta que flota en el aire y que debes hacerte es esta. ¿Eligió Guillermo el campo de batalla correcto? ¿Era el sagrado servicio del Maundy el escenario ideal para este enfrentamiento monumental? ¿O acaso simplemente quiso dar una lección de poder a costa de una persona privada? Alguien que jamás pidió quedar atrapada en el fuego cruzado de una lucha palaciega? Déjame tus pensamientos en los comentarios, porque este debate no ha hecho más que empezar, y la historia apenas se calienta. Toda gran ruptura tiene un punto de origen, un momento exacto, una palabra mal dicha, un pequeño error de cálculo que transforma una tensión silenciosa en un conflicto abierto y sin retorno. En el caso de esta crisis histórica sin precedentes, ese instante preciso tuvo lugar a puerta cerrada, en la famosa Sala de los Mapas del Palacio de Buckingham. Se celebraba una reunión de coordinación, de esas donde la tensión se corta con un cuchillo para organizar el apretado calendario de eventos de Semana Santa. Allí estaban sentados los representantes de las distintas casas reales. Hablaban de logística, horarios, gestión de invitados. En fin, ese trabajo de oficina minucioso y burocrático que hace que la gigantesca maquinaria de la corona siga funcionando. En la superficie, parecía una reunión más, algo rutinario, pero en sus consecuencias, fue el escenario donde la tierra se abrió en dos. Fue ahí, entre papeles y agendas, donde la fractura entre el futuro rey y la reina consorte quedó expuesta a la luz con una claridad devastadora. Según los testigos que presenciaron el tenso encuentro, el equipo de la reina Camila cometió un error garrafal. Trataron la asistencia de Laura López
al servicio del Maundy, no como una sugerencia, ni siquiera como una petición educada para ser debatida. La trataron como un hecho consumado, como algo que ya estaba decidido y no admitía absolutamente ningún tipo de discusión. Su nombre ya estaba escrito en la lista de trabajo. Su silla ya se daba por asegurada. Detrás de esa actitud altiva había un mensaje oculto, pero sumamente claro. La familia de la reina consorte sentía que ya se había ganado el derecho permanente a ocupar esos espacios exclusivos, y cualquiera que se atreviera a cuestionarlo solo estaba creando problemas innecesarios. Para el equipo de Guillermo, ese mensaje aterrizó como una falta de respeto imperdonable. Cuando los representantes del príncipe de Gales levantaron la mano para presentar una objeción clara y formal, argumentando que era vital proteger la pureza y el significado histórico de la ceremonia del Maundy, la respuesta del bando de Camila fue helada. Los observadores describen que actuaron con un desdén que rayaba en el desprecio. Su actitud, tal como corrió por los pasillos, fue básicamente esta: esto ya está cerrado. La familia siempre ha estado incluida. No nos hagan perder el tiempo con tontas reglas de protocolo que no sirven para nada en la práctica. Pero ahí es exactamente donde la red de Camila firmó su propia sentencia. Estaban jugando con reglas antiguas. Asumieron que el poder y la cercanía que habían gobernado los últimos 15 años seguían intactos. Veían el mundo a través de un lente viejo, una época donde los amigos de la reina consorte tenían un peso real, donde un susurro al oído correcto podía borrar cualquier queja institucional, y donde Guillermo seguía siendo solo un joven heredero que agachaba la cabeza, sumiso ante las decisiones de su padre. No se habían dado cuenta de una verdad aplastante. El príncipe Guillermo, en pleno año 2026, ya no es ese heredero a la espera. Ya no más. En lugar de gritar, en lugar de hacer un escándalo en la sala, de llevarlo al terreno personal, emocional o dramático, Guillermo hizo una jugada maestra. Ejecutó lo que los expertos ahora describen como un movimiento de brillantez administrativa. Frío como el hielo. Se levantó, salió de la reunión y le ordenó a su equipo redactar una exclusión formal y por escrito. No fue un simple memorando. No fue una nota de aviso. Fue una orden directa, documentada, estructurada como un anexo del protocolo real. Y lo más importante, la registró oficialmente en el sistema del Diario del Soberano, a través de los canales oficiales. Al poner su decisión en papel y tinta, Guillermo transformó lo que podría haber sido una simple pelea familiar, reversible, en un hecho institucional de piedra. La red de Camila ya no podía usar sus amistades para arreglar el problema. Ya no podían buscar a un cortesano amable para que les hiciera el favor en secreto. No podían usar el chantaje emocional ni el cariño familiar para dar marcha atrás a la decisión de forma silenciosa antes de que el público se enterara. La expulsión ya era oficial. Formaba parte de la historia y de la arquitectura administrativa permanente de la monarquía. Y en el instante en que Camila se enteró de que el documento ya estaba registrado en el sistema del rey, mucho antes de que ella pudiera siquiera intentar defenderse, sintió todo el peso de la realidad cayendo sobre sus hombros. Esto no fue un arranque de ira de Guillermo perdiendo los estribos. Esto fue la obra de un hombre que operaba con la precisión sistemática y clínica de quien lleva tiempo preparando su movimiento y sabe, milímetro a milímetro, lo que está haciendo. Hoy, los observadores del palacio se hacen una pregunta que es tan fascinante como aterradora. ¿Cómo es posible que el equipo de Camila, lleno de gente con tanta experiencia, tan bien conectada y tan sofisticada en los juegos de la política real, no haya visto venir este golpe fatal? ¿Y qué nos dice esto sobre la velocidad y el poder implacable con el que Guillermo está actuando ahora? Que incluso los más cercanos al trono fueron tomados con la guardia baja. Lo que está por venir. Pero la historia no termina aquí. La exclusión de Laura López no ocurrió en el vacío. Entran en escena la princesa Ana, el precedente de Wessex,
y una nueva batalla que Camila, sencillamente, no tiene forma de ganar. Casi de inmediato, dentro de los gruesos muros del palacio, surgió una nueva comparación, cruda y amargamente disputada. Fue un salvavidas al que la reina Camila se aferró con desesperación, usándolo como prueba de que existía una doble moral. Pero era un argumento que Guillermo, respaldado por la implacable princesa Ana, iba a despedazar con la frialdad y la precisión de un cirujano experto en leyes. El centro de este nuevo huracán tenía un nombre: James, el joven conde de Wessex. Él es el hijo adolescente del príncipe Eduardo y de Sofía, la duquesa de Edimburgo. Durante los ajetreados días en que se preparaban las ceremonias de Semana Santa, Sofía cayó gravemente enferma. Su repentina ausencia dejó un hueco muy visible en la primera línea de la realeza trabajadora. Para llenar ese vacío, el joven James fue llamado a dar un paso al frente y acompañar a su padre en varios compromisos oficiales. El palacio mostró esto al mundo como una hermosa imagen de continuidad familiar y del noble compromiso de la juventud con el deber. Pero para Camila, esta imagen era como sal en una herida abierta. Era imposible de ignorar. Ante sus ojos, veía cómo un joven miembro de la familia extendida, que normalmente no tiene agenda oficial, era elevado y aplaudido públicamente, exactamente en el mismo instante en que su propia hija estaba siendo borrada sin piedad del registro oficial. Camila no se quedó en silencio. Hizo saber sus objeciones con una fuerza arrolladora. Su reclamo era directo y humano. Si James puede dar un paso al frente para apoyar a su padre durante una crisis de salud familiar, argumentó, ¿por qué no se puede hacer un espacio para que Laura brinde apoyo y continuidad dentro del círculo íntimo de la reina consorte? Exigió respuestas, denunciando lo que ella sentía como una hipocresía descarada, un ataque personal y un doble rasero inaceptable. Era un argumento afilado, y desde fuera podía parecer hasta justo, pero estaba construido sobre un error gigantesco, una falta de comprensión tan profunda que Guillermo y la princesa Ana estaban más que listos para exponer a la luz del día. James, el conde de Wessex, es un miembro de la Casa de Windsor por derecho de sangre y de nacimiento. Es el nieto de la difunta reina Isabel II. Pertenece a la sagrada línea constitucional del soberano. Cuando él asiste a un evento real, no está recibiendo un simple favor social. No está ahí por cariño familiar o porque alguien le haya guardado un buen asiento. En el lenguaje estricto y antiguo del palacio, su presencia es una afirmación de la historia. Es la sangre y la constitución hechas persona. James no es un invitado, es un pedazo vivo del linaje real. Laura López, por el contrario, es una Parker Bowles. No lleva sobre sus hombros ningún título real. No ocupa ningún lugar en la línea constitucional que sostiene al país. Según la definición exacta y sin adornos que rige la monarquía, ella es simplemente un miembro de la familia privada de la esposa del rey, pero jamás parte de la casa real. Para Guillermo y para su tía Ana, confundir a un nieto de la reina con la hija de la consorte no era un simple error de agenda. Era un ataque directo al corazón de la corona, una ofensa a las reglas milenarias que le dan sentido y legitimidad a la monarquía. Fue en este punto exacto donde la intervención de la princesa Ana se volvió absolutamente decisiva, y como es costumbre en ella, no tuvo compasión. Ana ha entregado más décadas de su vida al servicio incansable de la corona que casi cualquier otro miembro vivo de la familia. Ha cumplido con sus obligaciones a un ritmo que avergüenza a los miembros más jóvenes. Ha sacrificado su libertad personal, su comodidad y su privacidad en el altar del deber, y lo ha hecho sin emitir jamás una sola queja en público. Por eso, su paciencia es cero, absolutamente cero, para aquellos que intentan colarse por la puerta de atrás hacia los espacios más sagrados de la monarquía, sin haberse ganado ese derecho con sudor, trabajo y sacrificio. Según cuentan los informantes,
Ana le dejó las cosas muy claras a todo el personal del palacio, usando palabras sencillas, pero que cortaban como el cristal. El ser parte de la realeza trabajadora no es una invitación a una fiesta social. Es una obligación constitucional de vida o muerte. La presencia de James era legítima porque nacía de su ineludible deber de sangre. La presencia de Laura era ilegítima porque nacía, única y exclusivamente, de sus conexiones personales. Al ver a la princesa Ana, el pilar más respetado de la familia, pararse firme y públicamente del lado de su sobrino Guillermo, Camila descubrió de golpe lo sola que estaba. Su aislamiento institucional era total. El castillo de naipes de sus argumentos, esa narrativa de que la estaban tratando injustamente, se derrumbó por completo bajo el peso aplastante de la verdad que Guillermo y Ana dibujaron con tanta frialdad. Los que han observado la vida de Palacio durante años señalan este momento exacto como el día en que Camila se dio cuenta de que había leído mal el mapa. Durante años, la reina consorte había tejido con suma paciencia una red de poder suave. Había colocado a empleados que le simpatizaban, cultivado amistades y creado un ambiente donde la presencia de su familia parecía normal, algo de todos los días. En el fondo de su corazón, creía que esa red de contactos era lo bastante fuerte para detener cualquier ataque burocrático por parte de Guillermo. Lo que no quiso ver, o lo que prefirió ignorar, fue que Guillermo llevaba meses destruyendo esa misma red desde las sombras. Los empleados y altos funcionarios que Camila pensaba que le serían eternamente leales, ahora inclinaban la cabeza hacia el futuro. Sabían perfectamente de qué lado soplaba el verdadero viento del poder real, y ese viento ya no soplaba desde la oficina de la reina consorte. Y en medio de todo este choque de trenes, queda el misterio más grande. Hay una calidad especial en el silencio que solo aquellos que de verdad entienden el poder pueden reconocer y utilizar como su mejor arma. No hablamos del silencio del que no le importa nada. Tampoco es el silencio de alguien que está confundido o que tiene miedo de actuar. No. Es el silencio profundo, absoluto y solemne de un soberano que ha tomado una decisión tan inmensa, tan pesada y tan irreversible, que pronunciarla en voz alta solo le restaría autoridad. El hecho de que el rey Carlos III haya decidido quedarse completamente callado frente a esta contundente exclusión es, sin lugar a dudas, la declaración más poderosa, clara y definitiva que ha hecho a lo largo de toda esta crisis. Cuando la reina Camila llevó su dolor y sus quejas directamente ante el rey, no lo hizo a medias. Según cuentan quienes trabajan en el círculo más íntimo y privado de Carlos III, ella no llegó con una simple molestia o un capricho pasajero. Llegó armada con un caso político y emocional completo. Para Camila, esto ya no se trataba de un simple asunto de protocolo o de reglas de palacio. Lo presentó como lo que sentía en su corazón, un ataque personal y directo a su dignidad como mujer, y sobre todo, a la lealtad inquebrantable de sus hijos. Mirando al rey a los ojos, le recordó que Laura y Tom no eran extraños. Le recordó que ellos se habían mantenido a su lado durante décadas. Atravesaron juntos el intenso escrutinio público. Soportaron los años amargos de los escándalos, las críticas feroces y esa hostilidad pública que marcó el largo y pedregoso camino hacia su coronación. Con voz firme, Camila argumentó que un rey, por el simple hecho de serlo, debería tener el derecho soberano absoluto de dar la bienvenida a la familia de su esposa a los espacios ceremoniales de su propia corte. Y fue directa. Le suplicó, le exigió explícitamente que usara ese poder, que levantara su mano de monarca y anulara la orden de expulsión dictada por Guillermo. El rey la escuchó atentamente de principio a fin. Y luego, no hizo absolutamente nada. No llamó a Guillermo a su despacho para una charla privada de padre a hijo. No le ordenó a ningún alto cortesano que buscara un punto medio, un arreglo diplomático
que dejara a todos contentos. Tampoco envió ninguna señal discreta por los canales oficiales que le hubiera permitido a Camila salvar las apariencias sin llegar a un escándalo público. Simplemente se retiró. Se refugió en ese silencio digno, profundo y estratégico que se ha convertido en la marca registrada de cómo responde ante el poder cada vez mayor de su hijo. Y en ese silencio sepulcral, Carlos lo dijo todo. Porque Carlos III no es un hombre pasivo que se deja llevar por la corriente. No es un rey ciego que no se da cuenta cuando se toman decisiones gigantescas en su nombre. Al contrario, es un hombre aguda y a veces dolorosamente consciente de cada pequeña pieza del ajedrez político y personal que lo rodea. Cuando este rey elige no actuar, es porque ha llegado a la conclusión de que no hacer nada es el arma más devastadora y poderosa que tiene en sus manos. Al negarse a intervenir, Carlos no solo dejó que la expulsión dictada por Guillermo siguiera su curso, fue mucho más allá. La validó oficialmente. Tomó una simple orden administrativa, escrita por su heredero, y la transformó en una ley respaldada por el peso del propio soberano. Le dijo a toda la maquinaria del palacio, en ese idioma mudo y codificado, que los cortesanos entienden mejor que 1000 discursos, que la autoridad de Guillermo en asuntos ceremoniales debe ser respetada sin chistar, aceptada y tratada como la palabra final. Quienes conocen de cerca el despacho del rey sugieren que esta decisión de Carlos no nació de la cobardía, sino de una lectura muy fría y realista del mundo en el que vivimos. Carlos sabe que la monarquía está atravesando una época de fragilidad. Entiende, mejor que nadie en esa familia, que la paciencia del pueblo hacia los privilegios reales y los excesos de la corona está en su punto más bajo en la historia. El rey sabe perfectamente que cada vez que la monarquía mezcla el cariño personal con el trabajo oficial, pierde una pequeña parte de la confianza del público, y esa confianza es, al final del día, la única fuente real de su poder y legitimidad. Carlos entiende que el camino que está marcando Guillermo, una monarquía más delgada, más estricta, basada en el sudor del servicio y no en los amigos o la jerarquía social, es la única forma de que la corona sobreviva a las brutales presiones del mundo moderno. Si el rey hubiera echado para atrás la decisión de su hijo, habría humillado públicamente al hombre que hoy por hoy lleva sobre sus hombros el verdadero peso del trabajo real. Habría elegido el amor personal por encima del deber institucional. Para un rey que se ha pasado toda su vida adulta siendo acusado, precisamente, de poner sus deseos personales por encima de su deber público, ceder en esto era un lujo que simplemente no estaba dispuesto a pagar. Así que el silencio se mantuvo, y al mantenerse, resonó por cada rincón del palacio de Buckingham con la misma fuerza que una declaración de guerra. Aquí hay una pregunta cruda y difícil, una de esas que no te dejan dormir tranquilo. ¿Este silencio de Carlos representa la máxima sabiduría de un rey? ¿O es una simple y triste cobardía? ¿Está tomando Carlos una decisión valiente y visionaria para salvar el futuro de la monarquía, aunque le cueste la paz en su propio matrimonio? ¿O hay algo profundamente desgarrador en ver a un rey que se niega a defender a la familia de su propia esposa frente al frío bisturí administrativo de su hijo? Dime, ¿qué opinas tú en los comentarios? Esta es una de esas encrucijadas de la vida que no tienen una respuesta fácil ni correcta. Los grandes historiadores y los veteranos observadores del palacio han empezado a usar una frase que describe perfectamente el imperio de hierro que Guillermo está construyendo paso a paso. Lo llaman la doctrina de la intención soberana. Y entender qué significa esto es la clave para comprender por qué la expulsión del servicio del Maundy no es solo una noticia pasajera. Es el momento que parte la historia en dos. Durante cientos de años, la monarquía británica ha funcionado como un viejo reloj, basado en el equilibrio, consultar, llegar a acuerdos y respetar las viejas costumbres. El rey reina, el heredero
espera su turno en silencio, y los cortesanos aconsejan y calman las aguas. En este viejo sistema, todos, la familia del rey, la familia de la esposa, los viejos guardianes de las tradiciones, encontraban la manera de convivir pacíficamente bajo el mismo techo, usando sonrisas diplomáticas y favores por debajo de la mesa. Pero el príncipe Guillermo ha decidido acabar con eso. Está desmantelando ese sistema centenario, ladrillo por ladrillo. Y lo más aterrador para sus rivales es que no lo está haciendo con gritos, ni con peleas, ni con drama público para las revistas. Lo está haciendo con una paciencia letal, de forma metódica, acumulando documentos legales y reglas por escrito que nadie, ni siquiera un rey enamorado, podrá borrar jamás. Cada directiva formal que Guillermo firma, cada nueva regla que añade en silencio a los manuales de protocolo, cada nombre que tacha sin piedad de un registro antiguo, ninguno de estos actos ocurre al azar. Son los ladrillos de una fortaleza, y con cada uno de ellos, el príncipe está construyendo un nuevo muro de leyes institucionales que definen, con una precisión casi aterradora, cómo será el nuevo orden de la monarquía. La doctrina de la intención soberana, de la que hablan los pasillos, es muy clara. El poder de la corona debe usarse con total transparencia. Bajo esta nueva ley no escrita, cada persona que pise una ceremonia real debe estar ahí por una razón de peso, un propósito oficial que se pueda demostrar en papel. Cada centavo que se gaste en nombre de la corona debe estar justificado por un deber. En la práctica, esto es una sacudida brutal. Es la profesionalización extrema de la monarquía. Guillermo ha decidido que el palacio ya no es la finca privada de una familia, donde los amigos y parientes entran a tomar el té según los caprichos de quienes viven allí. Ahora es un instrumento del Estado, una maquinaria pesada que debe rendir cuentas y ser transparente, como cualquier otra institución pública. Para quienes se habían acostumbrado a vivir bajo el ala protectora del viejo orden, más suave, más complaciente y más familiar, esta nueva doctrina es una bofetada de realidad. La familia Parker Bowles es el ejemplo más visible, pero no el único. Para ellos, esto es una declaración oficial de que su época dorada ha terminado. Desde las oficinas del Ducado de Cornualles hasta el mismísimo Consejo Privado, las fuentes murmuran una verdad que ya nadie puede ocultar. En temas de personal y ceremonias, la autoridad de Guillermo se ha vuelto, en términos prácticos, absoluta. El simple hecho de que haya podido borrar el nombre de Laura López de la lista del Maundy sin necesitar una orden formal firmada por la oficina del rey, nos habla de un nivel de poder delegado que no tiene precedentes en la historia reciente, al menos no mientras un monarca sigue vivo y respirando en palacio. Que quede claro, esto no es una regencia formal. El rey Carlos sigue siendo el soberano. Él es quien lleva la corona y quien firma los grandes documentos de Estado. Pero en las trincheras del día a día, en la gestión real del palacio, en las decisiones de quién entra a las salas sagradas y quién representa el rostro de la corona, Guillermo ya está operando como si fuera el rey. Y lo más impactante no es eso, sino que toda la maquinaria burocrática del palacio ha aceptado esta nueva realidad agachando la cabeza. Los mismos altos funcionarios que hace un par de años hubieran corrido a pedirle permiso a la oficina de la reina consorte, hoy miran hacia el príncipe de Gales, porque saben perfectamente que es ahí donde reside la verdadera fuerza motriz de la monarquía. La expulsión del servicio del Maundy no fue solo quitar a Laura de una silla. Fue un grito de guerra que resonó por todos los departamentos del palacio, anunciando de forma clara, fuerte y permanente que hay una nueva cadena de mando. La red de los Parker Bowles está despertando ahora mismo con el doloroso y frío impacto de la realidad. Están descubriendo que ese mundo cómodo por el que navegaron con tanta libertad durante los últimos 15 años, simplemente ha dejado de existir. Todo ese poder suave que Camila tejió con tanta paciencia
los empleados amigos, el acceso libre, la atmósfera de que todos eran una gran familia ensamblada. Estaba construido sobre un suelo que Guillermo acaba de dinamitar. La idea de que tenían derecho a estar ahí ha sido reemplazada por la obligación de justificar por qué deben estar ahí. Y para todos aquellos que no pueden mostrar un papel que demuestre su deber oficial, las pesadas y antiguas puertas de roble del palacio se están cerrando en su cara. Llegamos así a la parte más triste, mística y desgarradora de esta historia. Lo peor que está sufriendo la reina Camila en este momento no es la ira. La rabia, al fin y al cabo, es un sentimiento vivo y ardiente. Te da energía, te empuja a responder y te hace creer que aún puedes darle la vuelta a la situación. No. El aspecto más devastador de la vida de Camila hoy es su aislamiento. Es una soledad fría, lenta, sistemática y cruel, impuesta por la propia burocracia del palacio. Es la tragedia griega de una mujer que se pasó décadas luchando contra viento y marea, aguantando humillaciones públicas, solo para llegar a la cima y descubrir que el trono que tanto anhelaba se está desmoronando bajo sus pies, vaciado por la misma institución a la que dedicó su vida entera por pertenecer. En las semanas que siguieron al golpe del Maundy, se cuenta que Camila intentó desesperadamente mover sus hilos dentro del palacio. Buscó reuniones, levantó la voz, trató de convencer a todos de que el ataque a su hija era solo el comienzo, un aviso de que venía una ola de hostilidad personal, no solo contra Laura, sino contra toda su sangre. Camila buscaba aliados, quería guerreros que dieran la cara por ella. Necesitaba voces con peso dentro de la maquinaria del palacio, que se plantaran firmes y dijeran que Guillermo estaba yendo demasiado lejos. Pero cuando miró a su alrededor, solo encontró un vacío sepulcral. Los funcionarios y secretarios que ella creía que eran sus amigos estaban demasiado ocupados salvando su propio pellejo. Sabían que su futuro profesional dependía de estar del lado correcto de la historia, del lado de la autoridad operativa. Y esa autoridad, sin lugar a dudas, era el príncipe Guillermo. ¿Y la familia real? Los miembros de mayor rango que en otros tiempos podrían haberla ayudado o creado un equilibrio de poder, le dieron la espalda. O bien se alinearon públicamente aplaudiendo las decisiones de Guillermo, como la implacable princesa Ana, cuyo apoyo no fue para nada pasivo. O bien se cruzaron de brazos, guardando una neutralidad calculada que, al final del día, duele exactamente igual que una traición. Y esa postura firme de la princesa Ana no fue simplemente un gesto pasivo o un comentario al aire para mostrar su descontento. Fue un movimiento sumamente activo, directo y letal. Utilizando todos los canales institucionales y burocráticos que tenía a su entera disposición, Ana dejó meridianamente claro que la regla estricta de la realeza trabajadora era un principio sagrado, una línea roja que ella defendería con uñas y dientes, sin dejar el más mínimo espacio para los sentimentalismos. Su mensaje fue limpio, rústico y profundamente arraigado en siglos de historia. La sangre es la institución. Todos los demás, sin importar cuánto los ame el rey, son simples invitados de paso. Esta fórmula tan cruda destruyó por completo cualquier intento de argumentar que la lealtad y el cariño familiar debían traducirse automáticamente en un pase libre a las ceremonias más sagradas de la corona. Para hacer la herida aún más profunda, los muros del palacio comenzaron a susurrar una comparación inevitable y llena de una amarga ironía para la posición de Camila. Se trataba del caso de Sofía, la incansable duquesa de Edimburgo. Mientras Sofía se ganó el respeto y la admiración profunda de todo el reino por su estoica perseverancia, dando un paso al frente para cumplir con su deber, a pesar de estar atravesando una enfermedad grave y dolorosa. Las ausencias pasadas de la propia Camila, sus tan comentados periodos de descanso y recuperación, ahora se miraban con otros ojos. Ya no había elogios institucionales, ni sonrisas cálidas para justificarla. En su lugar,
Solo había un silencio helado y sumamente crítico, proveniente del campamento del príncipe de Gales. Este contraste puntiagudo no es una simple casualidad, sino que revela una grieta filosófica gigantesca que está partiendo el corazón mismo de la familia real. Para Guillermo y Ana, la vida en la realeza no es un privilegio para disfrutar, es una vocación moral. Es un compromiso implacable, brutal y no negociable con el deber público, que exige una transparencia absoluta y la subordinación total de los deseos personales a las necesidades de la institución. En su mundo, no existe tal cosa como una ausencia conveniente. No hay lugar para retiros estratégicos de las cámaras cuando las cosas se ponen difíciles. El deber es una cruz permanente e incondicional, y solo aquellos que la cargan sin quejarse se ganan su lugar en la historia y en los registros ceremoniales. Camila, sin embargo, vive una realidad mucho más complicada. Ella llegó tarde a este mundo real, caminando por un sendero lleno de espinas y escándalos que nunca iba a ser fácil. Y aunque ha navegado ese difícil camino con mucha más astucia, habilidad y resistencia de lo que muchos llegaron a predecir, su visión de la monarquía se formó desde afuera. Ella siempre fue alguien que buscaba entrar, que pedía acceso, no alguien que nació con el peso aplastante de estas obligaciones sobre sus hombros, esas viejas reglas de amiguismo, cortesía y acomodación que le sirvieron tan bien durante los años más relajados de la corte de Carlos, ahora están siendo aplastadas y borradas sistemáticamente por un futuro rey que tiene una visión completamente distinta de para qué sirve la corona. Este crudo invierno social que ahora envuelve y aísla a Camila no es solo una tragedia personal, es un congelamiento institucional absoluto. Las fuentes más cercanas a la corona confirman que incluso los eventos administrativos más pequeños se han vuelto casi imposibles de acceder para los miembros de su familia extendida. Los pases de entrada, que antes eran una simple y aburrida rutina, ahora se revisan con lupa bajo una sospecha constante. Las suposiciones de privilegio que antes gobernaban la relación de sus hijos con la vida de palacio están siendo auditadas de manera implacable. Esa red invisible de favores, cortesía y acomodación que permitió a los Parker Bowles integrarse en las entrañas del palacio está siendo desmantelada, ladrillo a ladrillo, mediante una serie de decisiones silenciosas que, en su conjunto, forman una verdadera y aterradora revolución constitucional. Porque cuando un nombre es tachado del antiguo registro del servicio del Maundy, un libro sagrado cuyas raíces se hunden en la época medieval, esa eliminación crea un precedente de exclusión tan fuerte que ningún acto de generosidad personal en el futuro podrá borrar jamás. Volver a poner a Laura López en esa lista significaría una humillación pública para el príncipe de Gales. Requeriría que el mismísimo rey desautorizara frente al mundo al hombre que, en la práctica, ya está operando como su sucesor. Crearía una contradicción tan grande que toda la estructura burocrática del palacio está diseñada para evitarla a toda costa. Guillermo, jugando como un gran maestro en una tensa partida de ajedrez, ha creado una posición en el tablero de la que sencillamente no hay escapatoria. El viejo orden está en un inevitable jaque mate, y la nueva era ya se está construyendo sobre sus cenizas. ¿Y qué es lo que viene ahora? El gran aniversario de la coronación y la obra maestra del arquitecto del nuevo orden de Windsor. Porque la exclusión del Maundy no fue el final de la historia, fue apenas el comienzo. Fue la prueba de fuego, el movimiento de apertura en una campaña militar que sigue acelerando su paso. Y la próxima gran fase de esta guerra ya está tomando forma en las oscuras oficinas de protocolo de Windsor y Kensington. Los informantes dentro del palacio indican que Guillermo ya está aplicando exactamente la misma y estricta auditoría, basada en el deber oficial,
para las próximas y fastuosas celebraciones del aniversario del rey Carlos. Se están revisando todas las listas de invitados con una frialdad asombrosa. Se están evaluando todos y cada uno de los roles ceremoniales. Cualquier individuo, sin importar quién sea, cuya presencia en un evento real de esta magnitud no pueda justificarse con una función oficial documentada, enfrentará exactamente el mismo escrutinio despiadado que sufrió Laura López. Y ese estándar de justificación se está aplicando con un rigor absoluto, sin que importe en lo más mínimo la relación personal, el amor o los precedentes históricos. La familia Parker Bowles está descubriendo, con un escalofrío recorriéndoles la espalda, que no son los únicos. Las nuevas reglas aplican para absolutamente todos los parientes extendidos. El mensaje que resuena, claro y universal, a través de los fríos canales administrativos del palacio, es definitivo. La era de conseguir privilegios por simple asociación ha muerto para siempre. La era de usar la cercanía como un pase VIP ha llegado a su fin. Si no puedes señalar un deber real, concreto y documentado que justifique tu presencia, sencillamente, las pesadas puertas del palacio permanecerán cerradas en tu cara. Y así llegamos a la gran encrucijada. Para la monarquía, como institución milenaria, las consecuencias de este cambio son gigantescas. Es un terremoto que podría transformar su futuro para siempre. Una monarquía que se define verdaderamente por el servicio al prójimo, que demuestra usar sus recursos con total transparencia y responsabilidad, es una monarquía mucho más fuerte. Es una casa que está mejor preparada para defender su derecho a existir, en una época donde la gente cuestiona todo y donde el respeto ciego al poder ha desaparecido. Seamos honestos, el hambre del público por mantener a una familia real que actúa como un simple club social, donde los privilegios se reparten entre amigos, ya no existe. El pueblo, la gente común que trabaja día a día, quiere ver a una familia real que trabaje más duro, que sirva más a los demás y que mantenga las cuentas claras. Guillermo entiende esto a la perfección. Lo ha entendido desde hace años, observando en silencio. Y esta drástica expulsión del servicio del Maundy es la señal pública más clara que ha dado hasta ahora de que está dispuesto a actuar con mano firme. Está dispuesto a hacer lo necesario, incluso si eso significa rozar y herir a las personas que duermen más cerca del trono. La arquitectura de este nuevo orden real se está construyendo frente a nuestros propios ojos, en tiempo real. Se levanta ladrillo a ladrillo, regla a regla, documento a documento. Y el hombre que está construyendo este nuevo castillo ya no se conforma con esperar a que le entreguen las llaves. Las llaves, en la práctica, ya están apretadas en su mano. Pero aquí está la última pregunta, la más profunda, la que toca el alma de todo lo que hemos hablado hoy. La visión que tiene Guillermo para la monarquía es delgada, muy disciplinada, estrictamente apegada a la ley y enfocada al 100% en el deber público. Esas no son virtudes pequeñas, son exactamente las mismas virtudes que han mantenido a la Casa de Windsor en pie, firme y relevante, mientras otras casas reales en el mundo se han derrumbado por el peso de sus propios excesos y lujos. Sin embargo, hay un lado oscuro en todo esto. Una monarquía que es puramente una máquina institucional, que pone cada relación humana y cada sentimiento por debajo de las frías exigencias del protocolo. Una monarquía que trata el palacio como si fuera una simple oficina de gobierno en lugar de un hogar. Una monarquía que usa recortes administrativos implacables en lugares donde, tal vez, un poco de calor humano hubiera sanado mejor las heridas. Es también una monarquía que corre el riesgo de perder su alma. Corre el riesgo de perder algo esencial, algo mágico, que no se puede medir en los fríos documentos de protocolo ni en los registros de asistencia. La pregunta de si esta fría precisión de Guillermo será la gran salvación de la monarquía, o si, por el contrario,
será la semilla de un nuevo tipo de crisis familiar y pública. Es algo que solo el tiempo y la historia podrán responder. Lo que sí podemos decir hoy, con absoluta seguridad y confianza, es esto. Se ha establecido un nuevo orden. Y se ha establecido de forma oficial, permanente y por escrito, para que nadie pueda borrarlo. La era en la que la familia Parker Bowles ganaba terreno lentamente ha llegado a su fin. La era de la red de favores y el poder suave de Camila dentro de los pasillos del palacio ha terminado. La era de conseguir privilegios solo por estar cerca. La era de la gran familia real inclusiva, tratada como un club social. Todo eso ha muerto. Lo que ha nacido en su lugar es la era del mandato soberano de Guillermo. Es un mundo más pequeño, mucho más estricto, que perdona mucho menos los errores personales, que rinde más cuentas al pueblo y que está moldeado enteramente por la visión de un solo hombre. Un hombre que ha decidido, de una vez por todas, que la monarquía que va a heredar se construirá sobre la roca sólida del deber, o simplemente dejará de existir. El príncipe Guillermo ha movido su pieza en el tablero. El palacio ha entrado en erupción, y la dinastía Windsor nunca, jamás, volverá a ser la misma. Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las luchas de poder interno más grandes y con mayores consecuencias que la monarquía británica ha vivido en los tiempos modernos. Y lo más increíble es que apenas estamos viendo el comienzo. El gran aniversario de la coronación se acerca rápidamente. La siguiente fase de la limpieza institucional de Guillermo ya está en marcha. La familia Parker Bowles navega por un invierno helado que no tiene ninguna intención de terminar. Y el rey Carlos sigue sentado en su trono. Sigue llevando la pesada corona sobre su cabeza. Sigue eligiendo ese silencio estratégico y profundo que le da la razón a su hijo. Y desde allí, observa cómo la monarquía para la que se preparó durante toda su vida está siendo reconstruida con unos planos que él nunca dibujó. Así que después de todo esto, la pregunta es para ti. ¿Crees que la decisión de Guillermo de borrar a Laura de la lista fue un acto de liderazgo necesario? ¿La acción valiente de un futuro rey que se niega a que los sentimientos arruinen la institución? ¿O sientes que se le fue la mano, que fue una demostración de poder excesiva y cruel, que lastimó a una persona privada, que nunca pidió estar en medio de esta guerra? Deja todos tus pensamientos y opiniones en la caja de comentarios aquí abajo. Leemos y valoramos cada uno de ellos, porque tu voz es parte de esta historia. Y si crees que este relato importa, si sientes que la verdad de lo que ocurre a puerta cerrada en el palacio merece ser escuchada por más personas, entonces, suscríbete al canal, toca la campanita para no perderte nada, y comparte este video con alguien que necesite entender qué es lo que realmente está pasando dentro de la casa de Windsor, porque los secretos más oscuros del palacio por fin se están contando. La gran transición está ocurriendo ahora mismo, frente a nosotros, y estaremos aquí para contarte cada detalle, línea por línea. El mandato de Guillermo ha comenzado, y nada, ni el dolor de Camila, ni las quejas de los Parker Bowles, ni siquiera el pesado silencio del mismísimo rey, va a poder detenerlo, poder detenerlo, poder detenerlo, poder detenerlo, poder